Asegura que vive una profunda crisis al cierre de este año, la peor de la última década. La Asociación Rural del Uruguay advierte que hay un marcado deterioro en la situación laboral. Muestra de ella es la desaparición solo en el año 2018 de 2.000 productores rurales de todo el país. Vamos a hablar de esta situación con el presidente de la ARU, Gabriel Capurro. Buenos días, gracias por venir. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo es la situación hoy por hoy? ¿Cómo se puede describir? Y bueno, tal vez en los últimos 18 años en el Uruguay cambiaron de manos más de 8 millones de hectáreas, en un total de 15 millones de hectáreas y fracción que tiene el país productivo. O sea, la mitad. Un poquito más de la mitad. O sea, más de la mitad del país se vendió en 18 años. Eso no tiene antecedentes en ningún país del mundo. Y si uno analiza hacia adentro, 4 millones de hectáreas fueron vendidas por productores de menos de 1.000 hectáreas, que no les dan las condiciones económicas para mantener la explotación y mantener su familia. Entonces, un proceso que es mundial de migración del campo a las ciudades y que en el Uruguay viene desde hace 40 años, ¿verdad? Más. Digo, cuando nosotros empezamos a trabajar éramos más de 80.000 productores agropecuarios, hoy quedamos menos de 40.000. Y en los procesos de crisis económica y de atraso cambiario como en el que estamos, ese proceso se acelera. Y para un país agropecuario, nosotros hemos dicho, sin gente en el campo no hay futuro. Porque el desarrollo económico y social equilibrado en el territorio depende de la gente que en definitiva tenemos trabajando en el campo. Claro. Entonces estamos perdiendo productores y estamos perdiendo trabajadores. Ahora, perdimos 2.000 productores, pero perdimos también 8.000 trabajadores. pero este año. Este año. Ahora, a lo largo de este ciclo de 18 años, ¿ha habido momentos más favorables para el sector, con muy buenos precios internacionales, en los que igual se vendía? Eso también tiene que ver con el buen momento del negocio. Sí, pero cuando usted está en un negocio bueno y que le da para vivir, no vende. No vende, es verdad. El problema es, nosotros arrastramos la crisis del 2002, 2004, que fue la más profunda del Uruguay en los últimos 50 años, y el sector salió con un endeudamiento muy grande. Y seguro, cambió, el precio de la tierra subió, muchos productores aprovecharon para decir, bueno, vendo y salgo del negocio porque no le veía futuro. ¿Cuánto están en manos de extranjeros? Y bueno, nosotros estimamos, a ver, de esos 8 millones de hectáreas, en la mitad, un poquito más de la mitad, no se puede identificar el origen de los que compran porque son sociedades anónimas. Pero de casi la mitad que se puede identificar, el 61% fue comprado por extranjeros. Suponemos que en las sociedades anónimas ha pasado lo mismo, digamos. Otro parecido. Capurro, pero o capaz que más. De esa fotografía que usted está haciendo ahora, que es bastante preocupante y sombría, uno escucha al Poder Ejecutivo, al ministro Benech, por ejemplo, y el panorama que pinta es otro. De hecho, hubo una cadena nacional el otro día donde hizo una descripción general de la situación agropecuaria. Lo invitamos a escuchar brevemente un resumen de lo que dijo el ministro y lo comentamos. Ni un día específico para saludar. Hoy es como ayer y como mañana. Es un día común, parte de un año muy dinámico y cambiante que está terminando. ¿Se acuerdan del verano pasado? Con días ideales para ir a la playa o al tablado porque no llovía. Todos tenemos que saber que fue funesto para el campo. La producción de leche aumentó 6% este año. La producción de madera viene aumentando 10% por año. Todo esto no quiere decir que no haya dificultades. Sabemos muy bien que la situación en el agro no es la mejor, pero también sabemos que no todo es crisis profunda. A diferencia de lo anunciado por algunos, estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en el 2002. Sin desconocer las dificultades, son miles quienes desde la producción apuestan por la innovación y el crecimiento constante. Es cierto que por falta de agua arrancamos este año con la declaración de emergencia agropecuaria en 14 departamentos, a lo que se agregó dificultades en los mercados y aumento en los costos de producción. La coyuntura nos ocupa, nos alimentamos todos con trabajos de calidad. Hay que mirar al campo como una oportunidad de vida y trabajo para jerarquizar la actividad.
¿Qué le parece este diagnóstico? Mire, a veces es difícil transmitir la situación. Cuando nosotros tenemos estos procesos de encarecimiento de la economía en dólares y son prolongados, donde suben tarifas, suben salarios en dólares en términos reales muy importantes, suben impuestos porque el Estado gasta mucho, el sector, además de los propios incrementos de costos que tiene, están lo que le transfieren los sectores con los cuales trabaja. Un vendedor de insumos, por ejemplo, para el agro, ¿dónde pone el incremento de salarios, el incremento de costos, el incremento de tarifas de energía y todo lo demás? En el precio del insumo, si no, no trabaja. Sí. ¿Quién compra el insumo? El productor. Se come todos los aumentos de ese sector. Un proveedor de servicio, un camionero, ¿dónde pone el costo del combustible, la patente, los seguros, los salarios? En el precio del flete, si no se funde. ¿Quién paga el flete? El productor. La industria que nos compra a nosotros productos, ¿dónde pone los incrementos de salarios, de tarifas, de impuestos? En el precio de compra de la hacienda, si no se funde. Claro, y ese precio que se maneja en dólares con el dólar bajo, como dicen ustedes, no los ayuda. Estos son los elementos, digamos, más estructurales, porque después él nombraba la sequía del ministro, ahora tuvimos lluvias que no vinieron bien, pero además un paro en ANCAP que los dejó 4 días sin gasoil, no los dejó cosechar, pero eso es como coyuntural, ¿no? Después está lo más estructural. Ya voy a eso, déjeme terminar el razonamiento. Sí. Cuando uno recibe todos esos incrementos de costos, lo empiezan a estrangular. No solo los propios, sino lo que le transfieren esos sectores. ¿Cuál es la reacción primaria? Tratar de producir más para sobrevivir. Entonces tenemos esos incrementos de producciones que el ministro menciona, que es una inercia de los 10 mejores años que tuvo el sector en los últimos 50, en los términos de intercambio, que fue del 2004 al 2014. Y esa inercia, porque la producción no se para de un día para el otro, no es una fábrica que uno apaga la luz. Y además el productor sabe que tiene que seguir produciendo porque si no produce es peor. La reacción primaria es esa, tratar de producir más. El ministro hacía referencia al sector lechero que aumentó la remisión de leche. Bueno, el sector lechero está en una crisis trágica, diría yo, para el Uruguay. El 50% de los productores lecheros están pensando en dejar la actividad. Están cobrando por la leche lo mismo que cobraban en pesos en el año 2010, con todos los incrementos de costos que han tenido. Hay 3 industrias que desaparecieron este año, Colat, Schreiber y Pili. Las otras industrias, Colem y Calcar, con gente en seguro de paro. Es un sector socialmente muy importante para el país. Y bueno, se está destruyendo años de trabajo, años de inversiones. En el sector arrocero está pasando lo mismo. Un sector que no le dan los costos, que está perdiendo plata por plantar. Va a plantar la menor área en los últimos 25 años. Un sector que exporta 500 millones de dólares, que ha invertido en tecnología, que está a la cabeza en el mundo de la productividad. Es un sector que es número 1 en productividad por hectárea. Y tiene dificultades. Entonces tenemos problemas de costos realmente que están estrangulando al sector, como yo decía. Ahora, y si eso Capurro, no se veíamos la cadena del ministro y también habló Cose, la ministra Cose y también precandidata. Y usted dijo que desconoce el Uruguay o que lo niega. Bueno, yo escuché a la ministra en una entrevista decir que no habría problemas de costos y que los trabajos que se estaban perdiendo no obedecían a un problema de costos o de falta de rentabilidad de la empresa. De las empresas. Y dije, bueno, primero me asombró, después la preocupación si uno no está transmitiendo bien la situación real o si esa situación no se quiere entender, bueno, porque la información es contundente de los problemas. La pérdida de puestos de trabajo en el agro y en otros sectores es evidente de 2014 para acá, está registrada por el INE. Pero más allá de esto, volvés a decir dificultades para transmitir. ¿No hay un entendimiento con el gobierno o con nadie de referencia en el gobierno después de la salida de Aguerre para transmitir estas situaciones? ¿Ya no lo había con Aguerre? ¿Cómo ha sido este año con el nuevo ministro? Bennett es un hombre del sector, históricamente vinculado al sector cooperativo. Sí, pero evidentemente es difícil y uno se da cuenta que el que está gobernando tiene restricciones también, pero y estamos en un año electoral, lo cual dificulta, porque siempre las medidas que hay que tomar se analiza primero el costo político y a veces el interés electoral está por encima de los intereses del país. ¿Y cuáles serían esas medidas hoy para el sector? Bueno, son difíciles.
Hace casi un año el movimiento de autoconvocados el 23 de enero en Durazno hizo una serie de reclamos en términos generales que muchos de esos reclamos coincidían con propuestas de las propias gremiales agropecuarias. Sí, sí. Casi que uno puede decir que en el sector agropecuario iba a haber una suerte de antes y después de ese 23 de enero de los autoconvocados. ¿El gobierno hizo algo? ¿Tomó en atención esos reclamos del sector? El gobierno hizo algo, reaccionó, instaló unas mesas de trabajo que sacaron un conjunto de medidas que tuvieron un impacto relativamente menor, ¿verdad? Con unas rebajas de las tarifas eléctricas para la lechería, también para el arroz, que significaron un 3% en los costos del caso de la lechería, un 2.3% en el caso del arroz, que no son significativas. Medidas puntuales para los más afectados. Sí, Ustedes quieren algo más general. Rebajas a la contribución inmobiliaria, pero como decía, los costos incrementados dentro del sector son una parte del problema. La otra parte son todos los incrementos que transmiten los otros sectores, que a veces no se ve y que estrangulan al sector. Y Uruguay precisa un tipo de cambio competitivo. Estamos con un atraso cambiario y para un país exportador eso es lapidario. Es decir, nuestros vecinos han devaluado y están un 30% más barato que nosotros. Es muy difícil competir en los mercados internacionales con países que... Si viene el argentino a venderte 30% más barato. Entonces, está bien. Yo escuché al ministro Astore decir que se acabó el tiempo de dólar alto y sueldos bajos. Sí. Nosotros estamos de acuerdo. Hay que apostar a la productividad, hay que apostar a la innovación, hay que apostar a una cantidad de cosas que el sector ha demostrado que lo hizo cuando se le dieron las condiciones. Pero la competitividad de los países también empieza por el Estado y nosotros no vemos esa apuesta a bajar el gasto, a ser más eficientes en el gasto en el Estado. Entonces, no se puede poner la carreta delante de los bueyes porque no camina. En agosto se retiraron de los consejos de salarios. ¿Piensan volver? Si no cambian las condiciones, no. Nosotros dijimos claramente que creemos que los consejos de salarios son una buena herramienta que puede ayudar al desarrollo del país, a una mejor distribución del ingreso, a que los trabajadores presenten sus aspiraciones, reivindicaciones y las empresas puedan trabajar con tranquilidad. ¿Para ustedes es mejor ir por empresas y no por rama? Bueno, esa es una parte. La negociación por rama de actividad determina que no se tiene en cuenta las asimetrías, las diferencias que hay entre las empresas en cuanto a tamaño, en cuanto a localización geográfica. La lechería es un clarísimo ejemplo, ¿verdad? Un sindicato como el de Conaprole, que es un sindicato muy fuerte, en las negociaciones salariales hace valer su fuerza. Cuando esas pautas pasan a las industrias en el interior, lo primero que hacen esas industrias que no tienen el tamaño de Conaprole ni la eficiencia de Conaprole por la escala, ¿qué hacen? Bajan el precio al productor para poder absorber esos incrementos. Se empiezan a quedar sin producción y terminan con problemas, como se fue Colat, se fue Saibel, los que eran extranjeros y se pudieron ir, se fueron. Los nacionales siguen hasta el final, hasta que se funden, como Pili. Y las otras están luchando en un mar de dificultades. Entonces, ajustan primero los precios al productor, dañan al sector productivo y después terminan dañando el trabajo en el interior del país. Nosotros entendemos que eso hace daño a la economía del Uruguay, no funciona bien. Pero además, en los países exportadores, las negociaciones salariales comienzan por los sectores que tienen que exportar, son los sectores transables, los que tienen que competir en el mundo. Y después bajan las pautas a los demás sectores. Acá empiezan por los sectores que no compiten, que pueden trasladar a los precios, por ejemplo, las empresas públicas, a las tarifas, los incrementos salariales que otorgan. Eso genera inflación, va a los sectores exportadores y ¿cómo reaccionan? Bajando el precio a los productores. Entonces, dañan a la producción y terminan dañando al país. Entonces, nosotros hemos dicho, tenemos la mejor disposición para sentarnos con el movimiento sindical y con el Ministerio de Trabajo para mejorar los consejos de salario, para que contribuyan al crecimiento del país, para que contribuyan a una mejor distribución de los ingresos, para que las empresas puedan trabajar. En las condiciones actuales, eso no está sucediendo. Está dañando el trabajo, está dañando las empresas y está dañando al país. Y hasta tanto eso no cambie, nosotros no vamos a volver. Bien. Gabriel Capurro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.